Pero, ¿qué pasó con Simondon? ¿Vale? Lo que pasa es que Simondon está en un momento muy específico de la ruptura, de una ruptura discursiva para pensar lo tecnológico. ¿Sí? Esta ruptura ya la señaló Nelson y lo han señalado muchos colegas, ¿no? En estas sesiones, ¿no? Es la emergencia de la cibernética. ¿Sí? La cibernética marca una ruptura en los discursos para pensar lo tecnológico. ¿Sí? Con la cibernética comienza una serie de discusiones, ¿no? Que tiene que ver con que la máquina es autónoma y que tiene agencia de producción. ¿Sí? Esto en Simondon queda perfectamente claro. ¿Sí? Voy a tratar de señalarlo. Y la ruptura es básicamente esto, ¿no? Si ustedes revisan la bibliografía de la que se alimentó Heidegger sobre la técnica, pueden leer a Simmel, ¿no? Pero hay muchos otros autores alemanes de ese momento, ¿no? Y ellos hablan de una época de las máquinas, ¿sí? La época moderna como una tecnología industrializada, ¿no? Es la época de las máquinas. Pero Simondon ya está hablando, ¿no? De una tecnología, una forma de producción tecnológica diferente, ¿no? Aquí le he llamado la época del cómputo para, ¿no? Para tratar de distinguirlo y que va vinculado a una digitalización. ¿Sí? Ahí hay una ruptura y la cibernética está en el centro. Y un poco lo que uno puede suponer es que Simondon trata de hacer la filosofía de la cibernética o trata de responder los planteamientos de cibernética desde la filosofía, a diferencia de Heidegger, que en el 66 en su texto es el acabamiento, el fin de la metafísica, ¿no? Habla contra la cibernética. Es decir, ahí hay posturas diferentes sobre la cuestión. ¿Sí? Entonces, en sus obras, en las obras de Simondon, aparece un vocabulario que entra en negociación con lo tecnológico. ¿Sí? Por otro lado, la terminología vinculada a lo tecnológico tiene una función crítica y adquiere potencia conceptual. Esto es, ya no nos parece raro hablar de estructuras, máquinas de enunciación, ¿no? Ya no nos parece raro, de hecho nos parece muy crítico, pero uno de los pensadores que estuvo en el fondo de este cambio fue de darle una función crítica a un vocabulario técnico, incluso ingenieril, es Simondon. ¿Sí? Ahí se nota en su obra cómo el vocabulario ingenieril, técnico, ¿no? Empieza a adquirir un carácter crítico y conceptual filosófico, ¿sí? Que nos puede ayudar para pensar más cosas. Por otro lado, lo tecnológico se convierte no solo en un problema relevante para el pensamiento filosófico, sino en un contrincante con el cual medir el funcionamiento y la eficacia del pensamiento. ¿Sí? Esto se vuelve complejo ahora que tenemos, por ejemplo, ontologías computacionales, ¿no? Si ustedes siguen el problema del cómputo, ¿no? Muchos desarrolladores web o programadores hablan de ontologías, ¿no? Pero ontologías en términos de estructuración de objetos y de procesos que va a hacer la máquina, pero esos procesos se van a reflejar en la realidad. ¿Sí? Entonces, están utilizando un vocabulario que supuestamente era de la filosofía para hablar de procesos digitales. Lo que vemos en Simondon es esta experimentación discursiva y conceptual que a todos nos deja y a todas nos deja perplejos de principio. ¿Sí? Nos deja perplejos porque él está experimentando, ¿no? Elaboración, ¿no? Filosófica de construir conceptos con un vocabulario técnico y darle al vocabulario técnico un alcance conceptual, pero que implica, ¿no? Introducir la tecnología como un problema conceptual fuerte y que nos ayuda a pensar otro tipo de cosas que no habían sido pensadas. Por ejemplo, en mentalidad técnica, para que vean cómo piensa Simondon, voy a leerlo muy rápido. Cuando los Boeing han explotado un vuelo, un juicio grosero se contentaba con considerarlos como malos aviones. Un trabajo más fino ha consistido en estudiar el comportamiento de las células sometidas a las vibraciones y coacciones en régimen de sobrecarga interna para determinar las zonas de fatiga del metal. Un jurista de Griff en Nuestro destino y nuestros instintos dice que un criminal no sería jamás condenado si fuese juzgado en su guardería. Sin duda es porque a partir de esta etapa inicial de su vida se le vería como construido, como compuesto de diferentes capas relativamente solidarias unas de otras. La condena sacrifica globalmente considerando al individuo como un todo homogéneo. Así procede el racismo y la xenofobia. O sea, no sé si ven en esta nota, es claramente Simondon, ¿no? Empieza con un ejemplo de aviones
¿no? Empieza a hablar de derecho y termina hablando de cómo funciona el racismo y la xenofobia. Y dice, todo esto funciona igual. El planteamiento es que él está ejerciendo un pensamiento tecnológico que implica describir la estructura maquínica, operaciones y funcionamientos y procesos de cualquier acontecimiento. ¿Sí? Eso lo aleja radicalmente de Heidegger. Por la discusión es dejar de usar el concepto de sujeto moderno y Simondon, la propuesta de Simondon es introducir un vocabulario tecnológico para empezar a pensar formas de individuación. Por eso las individuaciones en Simondon, ¿no? Pueden ser el cristal, ¿no? Las plantas, ¿no? Un contexto social, ¿sí? Y ya no son antropológicas y antropomórficas, ¿sí? Empiezan a hablar de efectividades y de relaciones con los cuerpos.